Como bien sabéis, hay elecciones en Alemania hoy, se están ya celebrando, está la gente en Alemania votando. Son aquí en Inglaterra algo más de las 10 de la mañana. Ya hemos ganado luz con respecto al mes de enero. Recordad el último la contra que hice por aquí, pues que debió ser el 7 o el 8 de enero, y la diferencia es substancial. A ver, el carricoche, ya sabéis que aquí los carricoches están muy de moda, se llevan bastante. Bueno, pues os quiero hablar hoy, en este día así tan venteado. Bueno, yo paso el carricoche y a mí me pasan las motillos eléctricas estas, que son medio ilegales, pero que aquí mucha gente tiene. Se ve que la policía no las vigila demasiado. Bueno, os quiero hablar de las elecciones alemanas, que son unas elecciones... Siempre son importantes las elecciones alemanas, pero este año especialmente importantes. Vamos a ir por aquí, vamos a ir allí, que tenemos unos bancos muy alacontrísticos, el Stourbridge Common, que es como se llama, desde el que os he hecho bastantes vídeos, pero está muy agradable, la verdad. Bueno, pues siempre son importantes, porque Alemania es el país más importante de Europa, el más rico desde luego, el que tiene mayor PIB, y bueno, lo que sucede allí no es como si hay elecciones, qué sé yo, en Eslovenia, que realmente no importan a casi nadie, salvo, como es normal, a los eslovenos. En el caso de Alemania no, tienen impacto directo en toda Europa y también en el mundo, ¿para qué negarlo? Bueno, para que veáis lo tempraneros que son estos británicos. Las 10 de la mañana un domingo y están ya todos de paseo. Eso sí, fijaos que ninguno se atreve a sentarse en un banco, unos viejitos allí, cosa que yo voy a hacer inmediatamente. De hecho, ahí tengo uno estupendo, espero que no me lo quite el carrito del bebé. Ahí está, pues aquí, en este banco con nombre, naturalmente, dedicado a Roy McFadden, pues continúo contándoos esta historia de las elecciones alemanas, que son importantísimas. Sabemos más o menos quién va a ganar, o lo intuimos con bastante seguridad, en tanto que las encuestas en este caso no dejan lugar a equívocos, pero no tenemos muy claro quién va a gobernar. Realmente no lo sabemos, porque puede gobernar el que gane, o podría ser incluso que fuesen los alemanes de nuevo a elecciones. Bien, eso es lo que vamos a ver aquí en el banco Roy McFadden, y eso y unas cuantas cosas más. Las razones del malestar alemán. Alemania, por cierto, está muy cerquita de aquí. Esta ciudad está justo en el mismo paralelo que Berlín, en el paralelo 52. Lo que yo entiendo es que allí hace más frío que aquí. Y aquí os aseguro que no se está nada a gusto. No quiero ni pensar en qué condiciones están votando hoy los alemanes. Bien, pues me siento aquí y continúo contándoos. Tal y como veis, el frío no les quita de echarse a remar al río, que esto del remo es un deporte fantástico, que calienta bastante, aunque ahí hay un par de remeras que no mueven el remo, ¿eh? Estas se han embarcado de paseo. El remo es un deporte fantástico en el que, además de hacer mucho ejercicio, pues ves cosas, vas de un sitio a otro. El problema es que es muy esforzado. A mí no me importaría hacerlo, pero claro, estoy ya mayor. Esto es un deporte para gente joven, como estas niñas que iban remando. Aquí es muy habitual porque cada college tiene su propio equipo de remo, y compiten entre ellos. Luego compiten contra Oxford, y bueno, eso ya arde Troya cada vez que hay una competición contra Oxford. Aprovechan mucho los ríos que tienen, tanto el Támesis, en el caso de Oxford, no penséis en el Támesis en Londres, el Támesis en Oxford es mucho más estrecho, y este de aquí, que es más pequeño todavía, que es el Cam, lo único que saben represarlo adecuadamente para poder remar. Está el río lleno de presitas, esclusas y demás. Vamos, que de natural no lleva tanta agua. Si lo dejasen escapar hacia el Mar del Norte, pues los ríos estos son islas pequeñas, pues tienen unos cursos pequeños. Vamos, que no es el Rin, ni el Elba, ni el Weser, ni esos ríos inmensos, anchos y caudalosos que tiene Alemania, que está enfrente, pero claro, son ríos que suelen venir del interior del continente bien cargados de agua. Luego se suma a eso pues la pluviosidad de esta zona de Europa, que es bastante alta. Bueno, volviendo con Alemania, lo que os contaba de la bicicleta, las espadas están en alto, y es mucho lo que se juega en las elecciones alemanas de hoy, más de lo que nos imaginamos. Las elecciones alemanas siempre dan motivo dan que hablar.
Es inevitable porque el país es grande, no de tamaño. Francia es bastante más grande que Alemania, incluso España es más grande que Alemania de tamaño, quiero decir. Pero, a ver, tampoco es pequeño, no es Holanda ni Austria, pero es grande desde el punto de vista demográfico y económico. Creo que todos conocemos bien la economía alemana, lo importante que es, ya sabéis, la locomotora de Europa y todas esas cosas. Pero es que la clave en estas elecciones no es tanto que la economía no marche bien, que cuando hay unas elecciones alemanas importantes, recordemos aquellas del año 2005, yo las recuerdo hace justo 20 años cuando ganó Merkel, que fueron unas elecciones, la diferencia es que la campaña electoral fue en pleno verano, como suele ser en Alemania, estas son elecciones anticipadas. Recuerdo que estaba yo en Alemania aquel verano y había mucho que no sabían muy bien por dónde tirar y al final terminó ganando Merkel, no por demasiado, pero sacaron a los socialdemócratas del poder. El país en aquel entonces también acababa de atravesar una crisis económica, pero no había todavía una crisis política. Lo que tiene Alemania hoy va algo más allá. Es un conflicto, diría yo, de pura identidad. Los alemanes se encuentran con que su modelo económico, tal y como os explicaba en aquella contracrónica de hace unos días, está en crisis, en una crisis no saben si terminal, yo creo que tanto como terminal no, pero que es una crisis que va a ir poco a poco devaluando el país y haciéndoles más pobres, que es lo que ha sucedido en los últimos años. Es un país en el que el PIB real por lo menos está estancado desde hace tranquilamente 6 años. Las elecciones de este año están marcadas por muchísima incertidumbre y muchísima agitación, lo hemos podido ver a través de la televisión, las redes sociales. Yo no recordaba unas elecciones alemanas tan, no voy a decir reñidas, porque parece claro que va a ganar el CDU, pero sí con tan mal ambiente. Las encuestas, además, sobre el estado de ánimo que hay entre los alemanes, yo creo que son concluyentes al respecto. Bueno, yo diría que son alarmantes. Cunde el pesimismo en todo el país. Los que estáis en Alemania lo sabéis, porque lo veis todos los días. Los que viajáis a Alemania con frecuencia también os habréis dado cuenta, o tenéis relaciones con Alemania. El alemán hoy está, por decirlo así, hablando en plata, está de mala leche. El alemán medio. De hecho, una de las encuestas de esta última semana era llamativa. Solo el 18% de los alemanes, el 18%, es decir, casi nada, no llega ni a una quinta parte, considera que el país va por el camino correcto. Es decir, que están yendo por donde tienen que ir. Esto significa que el 82% piensa que no va por el camino correcto. Cuando 8 de cada 10 personas en un lugar piensan que no se están haciendo las cosas bien, así de manera general, estos del remo van a toda velocidad. Estos son ya auténticos pros. Bueno, cuando ahí, por supuesto, están remando todos, no como en el otro que solo remaban los niños. Bueno, cuando 8 de cada 10 personas, algo más, piensan que el país no va bien, que el país, vamos, no es que no vaya bien, que no está yendo por el camino adecuado, no es que haya un problema puntual, que bueno, tiene solución. Eso ya es preocupante, significa que son muchas cosas las que hay que cambiar. De hecho, creo que, a ver, no puedo hablar de recuerdos muy lejanos, pero yo nunca he visto tanta ansiedad en una campaña electoral como se ha visto en estas elecciones alemanas. Es la mayor economía de Europa, luego esto ya nos debería preocupar. Insisto, si tuvieran el mismo problema en Eslovenia, pues bien, podríamos sentirlo por los eslovenos, pero son pocos, son poco más de 2 millones. Y su economía, una economía próspera y tal, pero realmente no tiene demasiado impacto sobre el resto de Europa. Vamos, que ya solo por eso hay que fijarse en ellas y en lo que va a pasar esta noche. Las razones por las que existe este desánimo tan extendido entre los alemanes son fáciles de ver sobre el terreno. Cualquiera que vaya a Alemania o que lea sobre Alemania o que vea su televisión, sus informativos, que siga en las redes sociales alemanes, lo puede comprobar. Los cimientos de la prosperidad, la proverbial prosperidad de ese país durante, diría, 80 años o casi, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 50, cuando empieza a raíz de la fundación de la República Federal Alemana, Alemania del Oeste, empieza el milagro alemán, el Wirtschaftswunder, que llaman allí, el milagro de los negocios o la maravilla de los negocios. Bueno, pues estos cimientos están comprometidos, se están erosionando y ellos lo están viendo. Es decir, hay varias generaciones de alemanes que están viviendo ahora, que lo están viendo. Algunos, los más mayores, lo notan. No olvidemos que en Alemania, pues el que tenga hoy 80 años significa que nació en el año 45.
y recuerda perfectamente de niño el Wirtschaftswunder y recuerda los años dorados, los años 50, los 60, incluso años muy buenos que tuvo Alemania como los años 80, lo recuerda a la perfección. Alguien que tenga 60, pues también no recuerda el milagro alemán porque ya nació en él, en el curso del milagro alemán, pero sí recuerda los años buenos de los años 80. También recuerdan los años todos, incluso los más jóvenes recuerdan esa de la década anterior, la época de Merkel, que bueno, no es que Alemania fuese una locura, pero iba bastante bien, sobre todo en comparación con otros países europeos. Caso, por ejemplo, de Italia o de España, o digamos ya de Grecia, miraban a los franceses con cierto, ya sabéis, desprecio, para que negarlo, como estos franceses que no saben hacer las cosas, mientras que nosotros sí que las sabemos hacer. El hecho es que han cambiado muchas cosas en el mundo, no solo dentro de la propia Alemania, que han sellado el destino de Alemania. El primero, yo creo que nos viene a todos a la cabeza, es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hace ya 3 años, se cumple mañana el tercer aniversario, que no solo expuso la dependencia alemana del gas ruso, sino también dejó de lado o tiró al río, al Elba, que es mucho más ancho que este, tiró al río esa esperanza que tenían los alemanes, los sucesivos gobiernos alemanes, desde la época de Helmut Kohl, ya en los años 90, de que si se comerciaba con Rusia y se la introducía en el sistema comercial europeo, se la compraba gas, petróleo, se abrían allí filiales de las grandes empresas, se la integraba, en una palabra. Una de las cosas que hizo la Europa occidental en la Europa oriental, incluyendo la parte europea de Rusia, fue invertir muchísimo a lo largo de los últimos 30 años. Eso es la razón por la que no era raro, por ejemplo, pues que uno llegase a San Petersburgo o a Moscú y se encontrase una tienda de Decathlon, como la que puede encontrar en España, en Francia o aquí mismo, que hay un Decathlon allí. Pero bueno, esto es una empresa francesa que ha invertido aquí. Llegaba uno y veía los vehículos eran los mismos que podía encontrar en Madrid, en Londres o en Viena. Vehículos de marcas alemanas, francesas, italianas, que habían empezado a fabricar allí, con acuerdos con empresas rusas, automovilísticas. Es decir, que ese milagro de los negocios iba a funcionar también con Rusia. Ojo, había funcionado con Polonia, había funcionado con la antigua Checoslovaquia, había funcionado con los países de los Balcanes, había funcionado con antiguas repúblicas soviéticas como las bálticas, pero no estaba funcionando con Rusia, algo se veía. El país prosperaba, pero no cambiaba la mentalidad. Es decir, los alemanes salieron del nazismo tras una derrota militar muy dolorosa, millones de muertos, y porque cambiaron radicalmente su mentalidad en los años 50. Es decir, se olvidaron del nacionalismo para siempre y dijeron, ya está, vamos a ser un país próspero, vamos a trabajar, vamos a ser el ejemplo en el mundo de las cosas bien hechas, de productos de alta calidad que va a desear todo el mundo, y lo consiguieron. Un poco el mismo proceso que llevó a término Japón, en el otro lado del mundo. Bien, esto en Rusia no terminó de cuajar. El país en los últimos 30 años prosperó, no tanto como había prosperado Alemania después de la guerra, es decir, no se haya convertido en un país del primer mundo ni un país riquísimo, pero sí, las cosas, sobre todo ya en este siglo, en Rusia han mejorado sustancialmente, pero las mentalidades no habían cambiado. Es decir, Putin nos puede parecer un desgraciado, y lo es, evidentemente, pero en Rusia siempre ha tenido mucha popularidad. Por más que adultere y falsee elecciones y no deje presentarse a los candidatos incómodos, en Rusia hay mucho, y esto creo que le encaja perfectamente, mucho putinejo, es decir, mucho putinista, mucha gente que está a favor, y si está a favor es porque Putin estaba medio en bolas, no sé si lo habéis visto. Estas que ha tenido el detalle de pasar por detrás, pero con el frío que hace están pasando todos por delante corriendo en pelotas, para que les va a dar el paralís, se van a pillar una neumonía, pero en fin. La verdad es que claro, corriendo también es verdad que uno se calienta. Pero bueno, que si Putin es popular es porque les dice a muchos rusos lo que quieren oír. Así que eso no ha funcionado y Alemania fue el país europeo que más insistió en eso. A los alemanes hay que tratar a los rusos como nos tratasteis a nosotros después de la guerra, incluyéndonos dentro del mercado y tratándonos de convencer vía los negocios de que olvidásemos ese nacionalismo tan funesto que nos llevó a donde nos llevó. Eso no ha funcionado. Luego está Estados Unidos. Donald Trump
a lo largo del último mes, un mes de infarto, ha dinamitado la suposición que teníamos los europeos sobre el lugar que Estados Unidos juega en la arquitectura de seguridad europea. De esto he hablado mucho a lo largo de la última semana porque ha sido, bueno, el tema. El tema, he hecho de hecho un par de a la contra sobre esta historia. Y contracrónicas también las he hecho. He analizado a lo largo de la última semana todos los distintos pétalos de esa flor que nos ha ofrecido, esa flor envenenada que nos ha ofrecido Vladimir Putin desde hace semana y media, cuando anunció que llegaría a la paz en Ucrania por su cuenta. Bien, esta suposición estaba arraigada en toda Europa, pero especialmente en Alemania, más que en ningún otro sitio. ¿Por qué? Bueno, Alemania fue un país ocupado por los estadounidenses, a diferencia de el Reino Unido o Francia, que nunca perdieron su independencia. Tenían tropas, aquí hubo muchas y sigue habiendo estadounidenses, pero nunca llegaron a perder su independencia. Pero es que Alemania sí estuvo ocupada, 4 años de forma efectiva. Es decir, no existió nada parecido a un Estado alemán entre 1945 y 1949, que es cuando se funda primero la RFA y luego al año siguiente la RDA en la zona de ocupación soviética. Eso por un lado. Y luego, por otro, es que es donde más efectivos estadounidenses hay de cualquier otro lugar de Europa. Para que os hagáis una idea, en Alemania hay estacionados en torno a 35.000 efectivos militares estadounidenses. 35.000, ¿eh? Hay algunas bases muy famosas, como la de Ramstein, que está en Renania-Palatinado. Esta dio lugar hasta un grupo de heavy metal de los años 80, recuerdo. Ojo, 35.000, ¿eh? En varias bases, pero vemos que son muchísimos. Eso hay que tener en cuenta, habida cuenta, para que nos hagamos una idea, que el ejército español debe de tener en activo 100, 110.000, 120.000 quizá. Pues los Estados Unidos solo en Alemania tienen 35.000. Para que nos lo comparemos, en Italia, donde también hay muchísimos, hay 12.000. Aquí en el Reino Unido, aquí cerca, hay una base gorda de los Estados Unidos, de la OTAN compartida, tiene unos 9.000. En España, entre Morón y Rota y lo poco que les quede en Torrejón, siempre en instalaciones de la OTAN, pues que puede haber 3.000 efectivos estadounidenses. A ver, tiene lógica que en Alemania se hayan mantenido. Alemania está en el mismo centro de Europa y es un lugar, una plataforma perfecta, ¿no? Para, si lo que quieres es controlar el continente, ¿no? Es equidistante, qué sé yo, la ciudad de Frankfurt de Lisboa y de Estocolmo, o de Dublín y de Atenas, más o menos. Eso significa que, bueno, pues que el lugar idóneo para colocar una base aérea siempre va a estar en esa misma zona. De hecho, Alemania invertía poco en defensa, y sigue invirtiendo poco en defensa, porque no lo necesitaba, porque Estados Unidos estaba allí, insisto, con 35.000 soldados o con más, porque ha habido épocas en las que ha habido más presencia estadounidense. Hay ciudades en Estados Unidos, especialmente cerca de las bases, donde es común oír hablar inglés y, bueno, hay comercios pensados para ellos. Ya digo, el hecho de que esté en el centro de Europa ha ayudado mucho. Sumémosle a eso que consideran los alemanes que los estadounidenses pues les sacaron del nazismo, les liberaron del nazismo, y uno entiende que fueran los que tuviesen más arraigada esa idea de que Estados Unidos era el responsable de la seguridad en Europa y en la propia Alemania. Pero es que además de eso, existe una sensación creciente en Alemania de que su propio orden interno, su propia Bundesrepublik se está desmoronando. Es decir, que ya no es la república que fundó Konrad Adenauer pues hace ya casi 80 años. No, consideran que esto, que se parece ya muy poco. Que hay una serie de problemas que no existían, pero que hoy están ahí, que son los que preocupan. Ven que, por ejemplo, la inmigración ilegal está descontrolada, y eso lo hemos visto en estas elecciones, como gran reclamo, sobre todo del partido Alternativa por Alemania. La inmigración ilegal está disminuyendo, si vamos a los datos, está ya lejos de aquellos picos que tuvo en 2015-2016 con la guerra civil en Siria, pero se mantiene en niveles muy altos desde hace años. Y eso ha generado pues, cierto malestar en amplias capas de la sociedad alemana. Luego ha habido, como bien sabéis, una serie de ataques
por parte de solicitantes de asilo, pues, qué sé yo, lo de el mercadillo de Magdeburgo. Bueno, algunos de estos, además, el de Magdeburgo era un inmigrante saudí que estaba legalmente en el país desde hacía muchos años, pero otros, pues resulta que habían... El de Aschaffendorf había evitado la deportación porque las autoridades no habían estado lo que tenían que estar. Es decir, que ha puesto en evidencia, hace Múnich el otro día hubo un atropello. Vamos, en plena campaña electoral, hace justo una semana. Bueno, el último no fue ese. El último fue hace 2 días, el 21 de febrero, cuando un joven refugiado sirio hirió de una puñalada a un turista español, vizcaíno, para más señas, que estaba en Berlín de visita turística y bueno, le apuñaló en el Memorial del Holocausto. No puede ser la cosa más macabra de Berlín. Esto todo en plena campaña electoral. Esto suma a las preocupaciones, ya sabéis, hay muchos y además se dedican a la delincuencia. Hacer esa equivalencia es relativamente sencillo. Y es una cosa que están haciendo los identitarios. Es decir, para ellos, cada vez que sucede una cosa de estas es como un empujón en las encuestas. En otros países, si nos fijamos, no sé, en el propio Estados Unidos, en el Reino Unido, aquí mismo, hace un año, en Italia, hace un par de años, los gobiernos cayeron por la inflación, por el bajo crecimiento, por cierto malestar. La inmigración también ha tenido mucha importancia, aunque aquí, como bien sabéis, ganó la izquierda, ganaron los laboristas. En el caso de Estados Unidos ganó Trump, en Italia ganó Meloni. Pero los gobiernos cayeron y se considera, al menos en Estados Unidos creen que ahora ya con Trump pues el asunto se resolverá. Aquí los británicos no tanto, pero todavía confían en que quizá Starmer sea capaz de reencauzar la situación. En Italia lo mismo. Bueno, ya está Meloni, vamos a ver si se acaba un poco el jaleo y la cosa mejora. Pero es que en Alemania la cosa va más lejos, porque allí existe un agravante. El agravante de que el modelo económico, ese modelo económico exportador que tienen los alemanes, está en crisis. Nada más. Los alemanes ven que a lo que se han dedicado los últimos 70, 80 años, pues está en crisis. Que ya no exportan tanto, que sufren una competencia feroz por parte especialmente de China, que además los mercados de importación se les están poniendo difíciles. Esperan que en Estados Unidos, que es uno de sus principales mercados y de los más lucrativos, les suban los aranceles. Vamos, que ven que las cosas están mal y podrían estar peor. De hecho, grandes empresas industriales, como puede ser Bosch o como puede ser, no lo sé, Thyssen, están recortando ya o Volkswagen, están recortando sus plantillas. Y todo lleva a pensar que se avecinan más despidos y que la cosa podría empeorar. Y en Alemania el desempleo es muy sensible. Gerhard Schröder, uno de sus problemas fue ese, que tenía una tasa de desempleo muy alta. Luego, como os decía, el alemán medio también lo nota, aunque tenga empleo, ve que el PIB real no se ha movido, que el PIB per cápita real no se ha movido, que han pasado 6 años y sigue ganando lo mismo porque cualquier aumento salarial se lo ha ido comiendo la inflación y que tampoco ha mejorado en gran medida su vida. Y que de hecho se quería comprar un vehículo nuevo para jubilar el suyo y ve que están carísimos y que además se va a tener que pillar un eléctrico que está más caro todavía. En fin, que hay malestar. De hecho es muy común oír a los alemanes decir eso de que nada funciona, que no funcionan ni los trenes, que llegan tarde, que todo está mal. De manera un tanto exagerada porque en Alemania siguen funcionando las cosas. Esto, claro, lo dicen los alemanes porque son muy exigentes, pero si llevamos, no lo sé, a un ganés a Alemania le parecerá que allí todo funciona como un reloj. Los alemanes quizás que están acostumbrados a estándares más altos, o quizás como estás enfadado, ya todo te parece que está mal. Ya sabéis que el mal humor es contagioso y además estar de mala leche es malo, porque ya todo te parece mal, cosas que antes te darían igual, pues te empiezan a parecer mal.
El resultado, pues el resultado es que tenemos un partido que nació hace 10 años, más de 10 años, 12, en el año 2013, Alternativa por Alemania, que creció mucho al principio, luego volvió a bajar, tuvo una mala época a finales de la década pasada, pero realmente Alternativa por Alemania hasta ahora nunca había pasado del 10%. En fin, era un partido del este, de gente enfadada y poco más, muchas veces antiguos comunistas. Esa es la razón por la que tenía tanta presencia en el este, pero que realmente no se tomaban demasiado en serio. Sabían que iba a ser siempre minoritaria y que se iba a quedar en torno al 20%. Pues no, durante la legislatura de Scholz ha sucedido que se ha ido para arriba. Bueno, no hay más que ver la gráfica de votos desde el año 2021 estamos hablando, es decir, muy poco tiempo. De hecho, en estas elecciones es posible que obtenga el 20% de los votos y que eso se convierta en una cuarta parte de los escaños del Bundestag. Si el resultado de estas elecciones obliga a los democristianos, es decir, a Friedrich Merz, al candidato de la CDU, a pactar con AfD, con Alternativa por Alemania, muchas cosas van a cambiar, aunque yo entiendo que no querrá hacerlo. Es posible que me equivoque, pero no, en principio no ha dicho en ningún momento que vaya a pactar con ellos. La otra opción sería, como no va a tener escaños suficientes, la otra opción sería hacer una coalición con el SPD. El SPD va a salir muy perjudicado de estas elecciones, muy magullado. Y en este caso, incluso podrían meter a los verdes. Los liberales es posible que ni siquiera entre el Bundestag porque, según las encuestas, no van a llegar ni al 5%. En el caso de que quiera hacer un acuerdo con el SPD, incluso con los verdes, claro, eso dejaría a los que les dé al SPD y a la CDU para formar gobierno, no van a llegar al 50% de los votos, lo cual ya sucedió en el año 2021, algo que ya per se es histórico, pero bueno, podrían llegar a formar gobierno, con que tengan un diputado más es suficiente. En ese caso dejarían a Alternativa por Alemania pues casi como la única oposición, o la única oposición digna de tal nombre. El cordón sanitario del que os hablaba la semana pasada, que los partidos del sistema político alemán impusieron a Alternativa por Alemania, bueno, este cordón sanitario impide que pues cualquier partido pacte con ellos, es decir, llegue a acuerdos tanto a nivel federal como municipal o estatal. Bien, este cordón sanitario, si se sigue manteniendo, bueno, seguirá manteniendo en este caso a la derecha identitaria fuera del poder, como principal oposición, pero fuera del poder. Pero claro, también esto tiene una consecuencia. Ha eliminado cualquier incentivo para que Alternativa por Alemania se modere. Ya sabéis que pocas cosas moderan más que estar en el poder, que disfrutar de las mieles del poder. Si siguen en la oposición, nunca se van a moderar. Claro, introducirles en el gobierno tiene un riesgo, y es que terminen contagiando a su socio, es decir, que la Alternativa por Alemania termine convirtiendo a la CDU y no la CDU que termine influyendo más en la CDU que la CDU en Alternativa por Alemania. De hecho, Alternativa por Alemania no es un partido identitario más, es uno de los más identitarios de toda Europa. Más que incluso que los de aquí de Reform UK, más que Vox en España, y ahí le anda con Le Pen en Francia. Merz ya ha dicho y ha advertido que si no se abordan urgentemente los problemas más acuciantes del país, que él cifra en una economía estancada desde hace demasiado tiempo. Bueno, el país puede aguantar una economía estancada 1 o 2 años, 3, pero a partir del quinto o sexto, las consecuencias políticas ya sabemos cuáles son. Bien, tenemos el caso de España, una crisis demasiado larga. Te altera por completo el panorama político, y luego la inmigración ilegal. Ya os comentaba en la contracrónica que Merz había agarrado el toro por los cuernos y se había metido con esto. Había llegado incluso a votar en el Bundestag una moción de manera histórica junto a Alternativa por Alemania. Bien, pues lo que ha dicho Merz es que o los abordan y resuelven estos problemas, el de la economía y el de la inmigración, o AfD podría ganar las próximas elecciones, que en principio tendrán lugar en el año 2029. No sabemos si esto es una exageración de Merz,
que viene a decir necesito plenos poderes, porque de lo contrario, ya sabéis, tendremos a Alice Biden y los suyos con mayoría sobrada en 2029, o es algo que realmente podría suceder. Si las cosas no mejoran, es muy posible que pase algo así. Claro, estamos mirando a 4 años vista, pero es posible que pase algo así. El hecho es que tanto Olaf Scholz como Angela Merkel ofrecieron a los votantes una promesa muy reconfortante, que les venían a decir que no se preocupase, que el país le bastaba, Alemania era rico y ordenado y le bastaba tenía un buen sistema jurídico, todo colocado en su sitio para la prosperidad, que con una gestión más o menos sensata bastaba. Es decir, pura tecnocracia, sin más ni más. Fiaros de nosotros, nos alternaremos en el poder, las cosas tenéis garantizado por la Constitución los derechos, aquí hay democracia, se puede invertir. Bien, con Scholz esto falló. Esta sensación reconfortante que os decía. Merz, en cambio, se presenta como algo parecido a una especie de rupturista, no muy radical, pero una especie de rupturista, al menos retóricamente. Merz es dado a ciertas hipérboles, los alemanes le conocen bien. En fin, ya veremos hasta dónde está dispuesto a llegar en la práctica. Una cosa es hablar, y hablar es gratis, y otra distinta es estar en el poder, llevar a término esto o lo otro. Las bajadas de impuestos que ha prometido, por ejemplo, pues a ver, siempre son bienvenidas. Pero esas bajadas de impuestos tienen que venir acompañadas de recortes, es decir, esas bajadas de impuestos tienen que financiarse de recortes de gastos. Y esto Merz no lo ha dejado claro, porque tampoco quiere alienarse en ciertas partes del electorado. Que digan, uy, a mí este me va a dejar sin paga, me va a dejar sin trabajo. Yo voy a bajar aquí y allá, pero no ha terminado de explicar, no, de manera muy vaporosa, voy a reducir la burocracia, voy a sacar a gente de la asistencia social, ya, pero ¿qué exactamente? Luego en política exterior al menos Merz lo tiene bastante claro, sabe por dónde van ahora las cosas, eso ya es un avance. Scholz, por ejemplo, pues a día de hoy sigue sin darse cuenta de que el mundo no es el mismo que hace no ya 10 años, que hace 5 años, que han cambiado algunas cosas y lo han hecho de forma sustantiva. Merz, por ejemplo, ya ha insinuado su disposición a discutir temas que antes en Alemania se consideraban auténticos tabúes, como por ejemplo acogerse al paraguas nuclear de Francia, habida cuenta que va a perder seguramente la protección del paraguas nuclear estadounidense. Él detecta además entre sus socios europeos cierta voluntad a que Alemania tome un papel más importante, de todo, en general, un papel político, no ya económico, y sabe que el gasto en defensa necesitará un impulso considerable. Pero claro, tiene que explicar cómo va a financiar ese impulso en el gasto en defensa. Pero la verdadera prueba, de cualquier manera, llegará después de las elecciones. Antes de eso, poco vamos a poder decir, hasta que yo estoy haciendo este a la contra de manera previa, como los previos de los partidos de fútbol, pero hasta que no sepamos los resultados y veamos al escaño cómo ha quedado, qué pactos se pueden dar y cuál es la intención del propio Merz, con quién quiere pactar. Es decir, hasta que Merz se suma al cargo pueden pasar semanas, si la cosa se complica incluso meses, ¿eh? Veremos cómo termina sustanciándose lo de la nueva política de Trump en Ucrania, que tampoco sabemos los lineamientos básicos, pero todavía no la hemos visto aterrizar. Así que si consigue llegar al poder, una vez se haya investido canciller, él ha dicho que lo primero que va a hacer es demostrar que a los alemanes que él puede hacer las cosas y que las puede hacer además rápido. Pero claro, primero tendrá que negociar una coalición, porque no va a tener mayoría absoluta. Si los números lo permiten, es posible que intente un acuerdo con el SPD y que sea una vuelta a lo mismo, una gran coalición, como la última de Merkel. Parece que los principales partidos de izquierda, en Alemania, centroizquierda, los verdes, el SPD, van a tener unos resultados especialmente malos en estas elecciones. Así que esto ya podría ser que comprase la Cancillería a los socialdemócratas muy barata.
Los alemanes, las coaliciones no se perciben mal en Alemania, ¿eh? Es decir, no es como en España, que se considera un poco menos que grandes tradiciones. Allí no se perciben mal. Los alemanes son muy aficionados, de hecho, a las coaliciones. Pero claro, al igual que sucede con las parejas, en política, tres son multitud. Merz puede pactar con el SPD y llegar a acuerdos con quien esté, que no sabremos si será Scholz, pero introducir a un tercero, que serían los verdes, en este caso, ya he dicho, los liberales es poco probable que entren en el propio Bundestag, así que no pintarán nada. Luego, los propios alemanes, los votantes han aprendido ya la lección de esta coalición semáforo que naufragó en noviembre del año pasado, con socialdemócratas, verdes y liberales. Saben que todo fueron problemas durante 3 años. Así que el éxito de Merz depende en gran medida de sus oponentes a la izquierda, de los resultados que tengan. Él esperaba, de hecho, conseguir el 35% de los votos hace un mes, superar el tercio. Hoy tendrán suerte si llegan al 30%. De modo que si consigue gobernar, lo hará con un país de mal humor, de muy mal humor. Una economía en crisis y un mundo que, en fin, que se está cambiando a mucha velocidad y está cambiando de formas que no benefician precisamente ni a Europa ni a Alemania. En fin, que lo va a tener muy difícil, si es que consigue hacerse con la Cancillería, que esa es la otra. Muy bien, queridos, voy a ir levantándome ya porque me estoy empezando a helar. Bueno, llevo helado desde que me he sentado porque sopla un vientecito que no se percibe en la cámara, que es como si te clavasen un cuchillo en la mejilla, igual. Estos les da igual porque están acostumbrados, pero yo no. Bueno, por lo demás está todo muy bonito, muy invernal. Ya sabéis que el mes de febrero es el mes en el que el mundo tira la toalla, ¿no? La naturaleza tira la toalla, ya da todo igual, está todo muerto. Bueno, pues aquí tenéis la representación más clara. En fin. Bueno, pues con esto, queridos, este previo de las elecciones alemanas, como os he dicho, más importantes de lo que parecen, me despido de todos vosotros, desde aquí, desde la ribera del río Cam. Hasta el próximo A la Contra.